Hey, hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos, esto es Tomémonos un café. ¿Cómo Jesús? Hey, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a a este su programa, Tomamos un café con Jesús. Quiero darle la bienvenida Angie, Gracias. a este espacio. Ya estamos en época navideña, ya estamos, está el set, lo decoramos también. Sí, ya. Ya estamos con pues este espacio que pues ha sido de gran bendición. Creo que pues para mí, pues, para Angie, yo sé que también, y para todos los que han visto el programa, sé que ha sido también de gran bendición y pues hemos ido creciendo poco a poco también, de acuerdo a lo que a lo que pues Papito Dios ha dicho y lo que Papito Dios nos ha enseñado. Eh, este mensaje, el mensaje del día de hoy es bastante chévere, Interesante. tiene muchas cosas que lo ponen a uno a meditar, a pensar, a mirar, a observar, Ujú. y nos pone también a tal vez a comprender lo que está sucediendo actualmente en la iglesia, actualmente en la vida de nosotros, actualmente en lo que está sucediendo. Entonces, para mí es un privilegio estar acá. Y muchas gracias también por estar viendo el programa, allí también por estar acá. Sin más preámbulos, pues vamos a orar, Sí. ¿cierto? Vamos a orar pues para que Papito Dios sea quien nos enseñe el día de hoy, que Él sea quien eh, nos tome como herramienta. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por este día tan maravilloso, Papito Dios. Te pido que seas tú bendiciendo este día, papá. Sabemos que eres tú el único que está aquí en este lugar, papá. Que tú nos enseñas, que tú nos instruyes en la palabra para poder entenderte. Gracias, Espíritu Santo, porque a pesar de cualquier cosa que suceda, tú estás aquí, Papito Dios. Tú estás aquí en este lugar y tú estás siempre, Papito Dios, ayudándonos en todo momento. Te pido que este mensaje llegue a todas las personas a las que tú quieres que llegue a muchas personas para que puedan entender y que puedan comprender lo que tú estás haciendo en este momento y con nosotros, Papito Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, el, el, hoy no hay anécdota, jejeje. Pero pues vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el mensaje que pues envió Jesús a las 7 iglesias de Asia. Y pues vamos a leer una porción de la palabra, que es el mensaje principal, digamos que el pasaje principal, que está en Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Y pues Angie lo va a leer. Bueno, esta es en la Reina Valera, ¿no? La versión de la Reina Valera. Del 2 al 7, el mensaje de Pérgamo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, que sea con la guía del Espíritu Santo el que nos guíe para tener la sabiduría, para entender. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias.
al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Sí lo diría? Bueno. Es que aquí ya no veo. Entendemos que aquí Jesús habla a las 7 iglesias, enviada por una visión. Apocalipsis es una especie como de visión, ¿sí? Que le da a Juan. Sí. Y habla a las 7 iglesias. Es un mensaje para las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Aquí podemos ver quién envía el mensaje, pues que es Jesús, ¿cierto? Lo segundo es la condición espiritual de cada una de las iglesias, ¿sí? Tanto palabras como de alabanzas, como también de reprensión, como que les está diciendo. Aviso cerca de los elementos malos dentro y fuera de la iglesia, o sea, lo que está sucediendo alrededor de la iglesia, lo que está sucediendo afuera de la iglesia, qué está sucediendo dentro de la iglesia, qué está sucediendo. Y por último, la promesa, pues para que las personas permanezcan en él. Como una especie de conclusión, dice, si el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Sí. ¿Listo? Entonces eso es lo que básicamente están los 7 mensajes de la iglesia. Esas 5 cositas, que es lo que está en cada uno de los mensajes de la iglesia, ¿cierto? En Apocalipsis 2 y 3, que están los 7 mensajes, habla precisamente a cada una de sus iglesias y los inconvenientes que tiene cada una de las iglesias, exceptuando pues la iglesia de Esmirna y Filadelfia, pues que ellas estaban haciendo bien sus cosas y pues no hubo tan, más bien les daba como sugerencia hacia permanecer fiel, pues es que vamos a hablarlo más adelante. Ajá. Y vemos que es muy importante para Jesús mostrarles lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿cierto? Lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y vamos a empezar. Ya leímos el de Pérgamo, ya vamos a explicarlo con más detenimiento un poquito más adelante, pero vamos a ir en orden. Vamos a hablar primero de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está situada, era la capital de la provincia de Asia, ¿sí? Era como la 4ª ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Y pues allá se encontraba el templo de la diosa Diana, ¿sí? Pues que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Y Jesús envía un mensaje importante. Él le envía un mensaje importante a la iglesia de Éfeso. Entonces voy a leerlo. Voy a utilizar la Reina Valera. Dice en el Apocalipsis 2:3, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Jesús siempre empieza mostrando lo que están haciendo bien, ¿cierto? Jesús no se queda atrás y nunca se ha quedado atrás en cuanto a tema. Y yo creo que eso también nos pasa actualmente, ¿no? Siempre nos dicen lo bueno, lo bonito, pues para amenizar el golpe, sí. ¿Cierto? Nos ameniza, como que tratan de decir, este es tan chévere, tan buena gente, pero pasa algo, ¿cierto? Y más adelante, en el verso 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aquí hay algo importante, y es que Jesús dice, has perdido tu primer amor. Y este es el mensaje principal, el mensaje de volver al primer amor.
¿verdad? Sí. Nosotros muchas veces dentro de la iglesia hemos sentido que nos falta algo. O tal vez que necesitamos algo más. ¿Sí? Muchas veces buscamos una motivación y no buscamos realmente el que da esa motivación, el dador de todo, que es Papá Dios, ¿verdad? Ujú. Y no entendemos que realmente lo que necesitamos es a Jesús. Y buscamos siempre algo que hacer. La pérdida del primer amor es que por fin lo conoce, ¿no? Que por fin tuvo la oportunidad de saber realmente quién es Dios, de saber realmente su amor y de cómo Dios nos trata y nos ama. Ahí ya quedé enamorada. Ahí ya tengo mi primer amor. Ahora aquí perderlo es que ya ese amor se vuelve costumbre. Un ejemplo, yo amo a mi mamá, ¿sí? Pero ¿qué tan profundamente podríamos hacer? Profundamente podríamos investigar qué tanto se vuelve costumbre decirle o no decirle incluso el te amo a nuestros padres, digamos específicamente. Si así nomás somos con nuestros padres, ¿cómo será con Dios? Tal vez nuestro primer amor, todo muy bonito, vamos cada 8 días a la iglesia, servimos, oramos, pero la diferencia es que se vuelva costumbre. En mi trabajo, cuando una pieza se repite mucho, le decimos, ya está muy paisaje, hay que cambiarlo. Prácticamente así es como uno pierde su primer amor, que se convierte en paisaje, que ya se vuelve costumbre, rutina, y ya estamos perdiendo nuestro primer amor, que fue lo que le pasó a la iglesia. Y sí, pueda que uno sea muy bueno, pueda que uno vaya cada 8 días a la iglesia, pueda que uno sirva incluso, porque es que hasta las personas más entregadas a Dios les puede pasar, ¿sí? O sea, esto no es de que yo más o menos estoy ahí en la iglesia, tal vez a mí solo me pasa, no, incluso hasta a un pastor le puede pasar si uno descuida de ese amor. Empezando pues, digamos que por esa raíz. Sí, digamos que cuando empezamos y entendemos lo que Jesús le decía a la iglesia de Éfeso, de perder el primer amor, Ajá. él entendió y él conocía, ¿no? Jesús conoce siempre lo que hacemos. La paciencia, el amor, no podemos soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, ¿sí? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muchas veces yo creo que entramos en ese tema, ¿cierto? Porque vamos a la iglesia juiciosos, Sí, servimos en tal ministerio, hacemos tal cosa y queremos hacer muchas cosas porque eso es lo que nos acerca cada vez más a papá, según lo que entendemos y lo que nos enseñan, ¿no? Porque también digamos que eso también lo podrían enseñar. Y vamos poco a poco y siempre, no, que yo quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, y empezamos a hacer esto y nos empezamos a enfocar más en lo que hacemos en cada ministerio, porque entonces entramos en todos los ministerios que haya posible y por haber, ¿sí? Si inventan uno, pues nos metemos también a ese, si invitan a alguien aquí, pues nos vamos allá. Y queremos servir en todo lado porque, ¿cierto? Que nos interesa, porque nos llama la atención, porque queremos estar ahí, porque supuestamente nos acerca eso a Jesús. Ajá. No estoy diciendo que está mal que nos sirvamos, obviamente, debemos servir, si nosotros servimos a papá. Pero hay algo más importante y es cuidar esa relación, ¿sí? Él quiere caminar con nosotros, Él quiere estar al lado de nosotros, Él quiere seguir con nosotros,
Pero a veces nosotros por estar pensando en una cosa, por estar pensando en la otra, por estar pensando más uy, si yo limpio las sillas, entonces, si yo barro, entonces el pastor me va a mirar, entonces, uy, papito Dios me va a... No, Sí, él quiere otra cosa. No está mal, no está mal hacerlo, no está mal barrer en la iglesia, no está mal. Pero hay algo más importante y es mantener esa relación. Es no olvidar lo que es el primer amor. Exacto. Es un ejemplo que a veces pasaba y era uno a veces es como hacer, me acuerdo, bueno, un ejemplo, me acuerdo, era como hacer mercado y no tener tiempo para cocinar. Es como estar con la familia, pero no tener tiempo ni siquiera para hablar con la familia, no sé, un ejemplo, por estar en el celular. Esas son las cosas que uno dice, está ahí, pero realmente lo está. Es como la disposición. Claro, Dios ve nuestras obras y Dios ve nuestro corazón y todo eso, pero Él también se da cuenta del tiempo que nosotros nos tomamos para Él, que nosotros le ofrecemos, le damos con el amor y con qué intención, que es lo importante. Las intenciones son los que hacen que se reviva o se muera el primer amor, que se mantenga o se pierda. Sí, igual es mantener eso, ¿no? Porque incluso en, en el mismo Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto has caído y arrepiéntete. Haz Sí. las primeras obras, ¿verdad? Sí, Y nosotros en hacer las primeras obras cuando nos enamoramos, yo creo que todo el mundo es como que, ay, tan lindo, ay, no sé qué es cierto, porque pues es normal, ¿no? sí, Cuando uno está enamorado, ¿qué tiene que ver con todo, con esa persona, con esa cosa? O porque uno se puede enamorar no solo de una persona, sino de muchas cosas más, ¿no? claro. Que le interesen la música, tal grupo, entonces quiere escucharlo a cada rato, ¿cierto? Y cuando nos enamoramos de Jesús, al principio todo es quiero hablar de Jesús y voy a leer la Biblia y quiero hacer las cosas correctamente. Sí. Y no porque nos nieguen o porque nos prohíban, sino porque nosotros entendemos que ya Jesús está en nuestra vida, ya el Espíritu Santo está ahí, nos está sellando para, ya lo tenemos con nosotros, ya estamos con Él y queremos hacer las cosas bien, pero hay un problema gravísimo y es que dejamos ese primer amor a un lado por pensar en otras cosas. Tal vez vienen problemas y cuando empezamos a tener ese proceso de los malos momentos, ¿cierto? Porque pues el que diga que que seguir a Jesús es muy fácil, entonces no lo está siguiendo realmente, ¿verdad? Pero mire a ver qué sí, pasa. examínese porque si usted ve que seguir a Jesús es fácil, entonces examínese y mire qué está haciendo. Porque... Mis respetos. No, es complicado porque vienen muchas cosas que pues obviamente lo vamos a hablar más adelante porque eso va dentro del tema. Y es que entendemos que dejamos ese primer amor a un lado. Sí, empezamos a hacer otro tipo de cosas, empezamos a dejar a Jesús a un lado. Pensamos que si leemos ya un versículo de la Biblia un día y ya eso es, ya estoy con Jesús ya me acompaña, Jesús ya está conmigo, ¿cierto? Que si escuchamos tal canción, tal adoración, entonces ya, y no, eso no es una relación, eso simplemente ya se está volviendo como, su merced lo decía al inicio, una monotonía. Sí. Algo monótono, algo que es algo rutinario, entonces tú ya lees el versículo de tal a tal el libro, no sé, Lucas del capítulo 1 verso 1 al 3 y luego después del 4 al 6 y así, y pues no estás entendiendo realmente qué es lo que está sucediendo contigo, no estás entendiendo realmente qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Al principio querías saber, querías aprender, querías estudiar la palabra, querías que el Espíritu Santo te enseñara, querías que el Espíritu Santo te ayudara a entender las Escrituras, que Él te enseñara, querías buscarlo de día, querías buscarlo de noche, querías hablar con Él, querías
querías caminar con Él, ¿cierto? Y poco a poco se fue desviando ese amor, a pesar de que haces las cosas bien, pero te falta algo, Ajá. y es ese primer amor. Es ese primer amor que nos ha dejado poco a poco. Y Nos es, hemos alejado de sí, ese primer y amor. nos alejamos, porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado lo mismo, ¿no? A todo el mundo, yo me imagino también pues tantas personas que han perdido su primer amor y que se han quedado ahí como en stand-by en una relación con Jesús. No sé cuál es tu relación con Jesús, eso es personal tuya y de Él, pero pues yo siento que hay cosas que tienen que cambiar. Pablo, por ejemplo, le escribió a Timoteo en la segunda carta, dice, por lo cual te aconsejo, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego del don de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo está ahí. Podríamos decir que es como un fuego y hay que avivarlo. Sí. Cuando tú estás en una fogata y necesitas más fuego, ¿qué haces? Ujú. Tú empiezas a avivar el fuego, ¿cierto? Sí. Entonces metes leña. Leña. Sí, pero no le metes leña verde, porque si le metes leña verde nunca va a encender esa vaina. Se ¿Sí? apaga. ¿Cierto? Entonces, tiene Sí. que avivar el fuego. ¿Cómo se aviva ese fuego? Ese fuego se aviva teniendo una relación con el Espíritu, ¿cierto? Y buscándolo, hacer todo lo posible para volver al primer amor. Y ese es el tema principal, ¿cierto? Pero vamos a entender un poco más allá de por qué la iglesia está perdiendo su primer amor. Y no me refiero a la iglesia de Éfeso, no me refiero a la iglesia de Pérgamo, ni a la iglesia de Teatira, No. ni a la iglesia de Sardis, ni la Odisea, sino a la iglesia actual. Tampoco me refiero a una iglesia específica, no me refiero tampoco a una denominación específica, No. sino a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? No a otra iglesia, no un nombre específico, sino a la iglesia de Jesús. Está perdiendo su primer amor, pero no solo está perdiendo su primer amor. Vemos, como lo decía, como lo leía Angie al principio, la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Pérgamo era una ciudad muy importante en la provincia romana, ¿cierto? Pues porque era un lugar muy conocido por el culto del emperador romano. Era de los más importantes, ¿sí? Fue incluso fue el primer, incluso hicieron el primer templo en honor al emperador, ¿cierto? Y este mensaje era claro. Este mensaje era claro, ¿sí? No habían negado la fe, retenían el nombre de Jesús. Incluso hablaban de Antipas, ¿sí? Un mártir de la fe. No se habla mucho, no se habla mucho de Antipas, pero sin embargo sabemos que murió porque defendió su fe. Su fe, sí. ¿Sí? O sea, fue lo primero exacto. Para su vida. Entonces, es importante entender esto, ¿cierto? Jesús vuelve y dice, yo conozco tus obras y de donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿cierto? O sea, Jesús, como antes, reconoce lo que está haciendo la iglesia, sí. Reconoce lo que estaba haciendo Pérgamo, lo estaba haciendo bien. Sin embargo, tengo pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam que enseña a Balac. Aquí pues podemos ir a verlo en Números 22, que habla de Balaam. Era un rey de Israel. Sí, creo que era un rey de Israel. Y Balac era el enemigo de Israel. Balac era el enemigo de Israel, entonces un poco así como el contexto. Balaam fue esa persona que iba a ir y le habló la burra, ¿no? Fue el único animal que ha hablado en toda la Biblia. Y Balac le decía, maldice a Israel, ¿cierto? Entonces esa era la doctrina, por eso dice tropiezo, ¿cierto? Tropiezo, porque pues
el rey Balak fue el que dijo que maldijeran al pueblo de Israel, ¿cierto? Y sin embargo, aparte de eso, entendemos que retenían otro tipo de doctrinas como los nicolaitas, ¿sí? Ajá. Entonces, qué enseñaba esta doctrina? Un poquito así rápidamente. Comían y daban comida a los ídolos, o sea, le daban, sacrificaban animales para darle pues, a los ídolos y cometían además fornicación, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué enseñaba esta doctrina? Van y sacrificaban a otros ídolos, Sí. ¿cierto? O sea, sacrificaban animales para darle a otros ídolos y además decían, de esa comida pueden comer. O sea, comían de la comida que sacrificaban a los ídolos. Aparte de eso, empezaron a cometer fornicación. Sí. Y la iglesia de Pérgamo lo permitía. ¿Sí? No hacía nada. No hacía nada para hacer algo. ¿Cierto? No cambiaron. No cambiaron nada. O sea, no decía nada. Sí. ¿Sí? Y creo que en la iglesia actual eso es lo que está sucediendo. Como nos estamos alejando del primer amor, nos alejamos de lo que nos enseña Papito Dios día a día, dejamos de escuchar su voz, porque ahora escuchamos la voz del mundo, porque ahora escuchamos la voz de otras cosas, de otras personas, ¿cierto? Y empezamos a adoptar ciertas situaciones que no corresponden a lo que Dios enseña en su palabra. Y podemos ver hoy en día cómo la iglesia actual empieza a generar, se podría decir, ciertas cosas para atraer a los jóvenes o para atraer a las personas, ¿cierto? Y empieza a adoptar cosas del mundo. Empieza a adoptar cosas del mundo para supuestamente atraer a las personas, ¿sí? Y vemos cómo la iglesia se va perdiendo poco a poco y se va desviando de su propósito y empieza a adoptar cosas que trae el mundo, empieza a aceptar cosas que trae el mundo, empieza a afrontar cosas que vienen de otro lado, que no vienen de Dios. Y es cuando la libertad, ¿sí? Que se convierte en libertinaje, ¿sí? Sí. Y bueno, aquí podemos ver que Jesús le dice, es que ustedes han adoptado esa doctrina, lo han dejado acercarse a la iglesia, han dejado que se acerquen y la iglesia también empezó a tener más aprobación ¿a quién? A los hombres, Sí. ¿cierto? Similar a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y hace poco el mes pasado, Hace poquito. el mes pasado octubre, Sí. vi un video, me pareció muy curioso, porque hablaba sobre así empezaba, ¿cómo celebramos el Halloween en mi iglesia? Ah, sí. Entonces yo, Sí. ¿cómo así? ¿Cómo celebramos el Halloween en mi iglesia? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, pues me puse a verlo, a ver, de pronto era molestando, no sé, era un video de TikTok que decía, no, de pronto es una broma o es algo chistoso, no sé. Pero resulta que sí estaban celebrando el Halloween. Entonces iban muchos jóvenes, ¿sí? Eso parecía una fiesta de Halloween literalmente, no parecía un servicio a Dios, sino parecía una fiesta de Halloween. Habían muchos jóvenes disfrazados, estaban disfrazados todos, se disfrazaban de lo que se les daba la gana realmente, perdón la palabra. Se disfrazaban de cosas que obviamente no vienen al tema, el hecho es que estaban disfrazados, dejaban entrar, supuestamente adoraban a Dios y vemos como al finalizar el video decía, fueron tantos jóvenes, digamos que 500 jóvenes, no recuerdo bien, digamos que 500 jóvenes, fueron tantos jóvenes, ¿sí? Y de
de los 500 jóvenes que habían, 20 recibieron a Jesús. O sea, hicieron una fiesta donde fueron 500 jóvenes y 20 recibieron a Jesús, supuestamente, digo yo, no sé. ¿Y los otros 480 qué? ¿Sí? Y los 20 jóvenes, ¿cuántos realmente recibieron a Jesús? No, ¿y cómo es lo que los jóvenes que van a esa iglesia seguir, cómo es que les enseñan? Es lo que se hablaba en la iglesia ¿de qué, perdón? De Pérgamo. De Pérgamo. Es eso, que son doctrinas. Anteriormente se les llamaban doctrinas. Y que las personas no es como que dijeran, vamos a hacer esto para ofender a Dios. Yo creo que hay, o sea, sí van a haber personas que saben que le ofenden a Dios. Pero yo creo que hay personas que solo lo hacen. ¿Por qué? Porque eso le enseñaron. Porque eso fue como, hagamos esto porque pues así es como una, lo que yo decía, como una tradición, una doctrina. Entonces en este caso esas personas que se salvaron, pues sabrá Dios. Pero sí, como ellos tendrán en su mente el concepto de lo que es Dios y de lo que realmente le agrada a Dios. Específicamente en ese día, sabiendo que para el 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia. Algo muy importante. Pero aún así lo cogieron de la manera como lo celebra el mundo. Y pueda que sea como un evento para Dios, pero igualmente lo están haciendo con cosas erróneas. Y es lo que pasaba con la iglesia, ¿no? Traigo un pasaje de la Biblia que es en 1 Corintios 3:10 y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? O sea, Dios específicamente nos dice cómo lo hacemos, pero Él es un caballero, Él nos deja tomar esas decisiones. Aquí es lo que yo digo, puedan que incluso esas 20 personas no tengan culpa de lo que vaya a pasar después o de cómo su manera, tal vez errónea, sea del Dios que realmente conocemos. Pero eso es lo que necesitamos como aclarar, ¿sí? Tener claro, definir bien que aún así igual Dios rescata todas o sea, Él dice como tus obras son buenas, conozco tu fe, conozco tu esperanza, conozco lo que has hecho por mí, pero, y ese pero es muy importante porque ahí es cuando cometemos el error y nos alejamos de nuestro primer amor, ¿no? Entonces, tener en cuenta y tener muy presente que no todo es color de rosas, que Dios nos da la sabiduría para elegir, pero también nos da la sabiduría Él nos da la sabiduría para elegir, ¿no? Pero también nos deja su palabra para saber elegir bien. No simplemente elegir lo que nos digan de primeras y creerlo, porque no, así no son las cosas. Incluso nosotros podríamos encontrar nuestro primer amor, o una persona X encuentra su primer amor en Dios y va a una iglesia, se congrega y pues Dios no quiera la misma iglesia hace que se aleje de ese primer amor. Por lo mismo, por lo que le pasó a la iglesia, así me olvidó el nombre. Pérgamo. La iglesia Pérgamo. Es eso, es tener en cuenta que no confiemos en el hombre, confiemos en Dios, pero por este tipo de cosas, algo que creemos básico, porque igual eran doctrinas, ¿quién diría que fuera malo? Pero igual Dios nos tenía claro y pues igual, como que sus órdenes, la Biblia lo dice. No, en ese tiempo digo yo. En ese tiempo no, porque lo estaban escribiendo hasta ahora. Pero pues igual seguían la Torah, seguían las leyes, ¿no? Sí, Entonces, sí. Lo que Jesús había enseñado. Entonces, digamos que sí sabían que estaba mal, según las leyes judías, según la Torah. Ajá. Entonces sí sabían que estaba mal, ¿sí? Sin embargo, pues ahí es donde llega y le tomo la palabra, porque
sí, digamos que nosotros como personas, ¿cierto? Queremos estar cerca de papá cuando lo conocemos realmente, Ujú. ¿sí? No por una emoción, no por una, no por una, o pues, sea lo que sea, cuando lo conocemos realmente, cuando entendemos quién es Jesús realmente, más allá de cualquier cosa, Sí. más allá de si nos va mal o si nos va bien, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Sí. ¿cierto? Porque lo conocemos a Él, no importa lo que suceda, lo conocemos a Él y sabemos que Él tiene ya todo bajo control, que tenemos que tener fe y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, ¿sí? Por eso Jesús cuando llama a los 12 apóstoles, él no dice, uy, prepárese, vaya, estudie la Torah, vaya, haga cursos teológicos, váyase para España, para Estados Unidos y hágase unos 3, 20, 50 cursos teológicos y viene y me sigue. Ujú. No, lo único que dijo fue, sígame, ¿sí? Yo le enseño lo que tiene que aprender. Yo le muestro lo que tiene que ver, ¿cierto? Y ahí es donde entendemos, la iglesia en este momento, la iglesia, vuelvo y hablo, la iglesia de manera general, Ajá. ¿sí? Se está convirtiendo en eso, está perdiendo su primer amor, está permitiendo que muchas doctrinas se acerquen y empezamos a alejarnos de esto, de la palabra de papá, de lo que él nos enseñó, de lo que él nos está enseñando diariamente, ¿sí? Nos hemos alejado de tantas veces de papá, nos hemos alejado tantas veces de lo que él nos está enseñando, nos hemos alejado tantas veces de su doctrina, que es esto, que es la palabra de Dios, que es su palabra que nos la enseña, ¿cierto? Ujú. Eh, porque dejamos a un lado y nos empezamos a convertir en el mundo. Entonces la palabra de Dios se quedó a un lado por querer traer a muchas personas, ¿cierto? Queremos traer a la mayor cantidad y entre más cantidad, entonces entre más cantidad, entonces mejor nos está yendo, Sí. ¿cierto? No, y que uno se Y entonces crece, sí, entonces usted se crece por eso. empieza a preguntar, ay, pero ¿cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, cuántas personas, 10, 20, 30, uy, ya tenemos 50, ya tenemos 100, ¿sí? Y entonces, uy, no, vamos a ir a ese parque, vamos a traer a todas las personas. Y pues realmente estamos haciendo la obra, sí estamos hablando realmente, sí estamos enseñando realmente quién es Jesús, sí estamos conociendo, sí estamos enfrentando el problema, o nos estamos convirtiendo porque los pastores se están convirtiendo, perdón la palabra, no en pastores, sino en motivadores personales, en motivadores profesionales. Tú puedes salir adelante, tú vas a salir de ese negocio, te vamos a dar, tú vas a salir, tú. Sí, Jesús lo enseña. Claro, Pablo lo escribió muchas veces. ¿Sí? Él estaba en la cárcel y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sufrió persecución. La iglesia sufre persecución. Debe sufrir persecución. Y, y debemos entender eso. Debemos entender que la iglesia está dormida. Sigue dormida, sigue ahí como en un stand-by, se quedó quieta, dejó de hacer lo que debía hacer. Dejó de hacer lo que Jesús enseñó en la gran comisión, ir a predicar el evangelio. Nos quedamos dormidos, nos quedamos quietos, nos quedamos en stand-by, quedamos ahí quietos, no hacemos nada. No hacemos nada para atraer a esas personas. No es la cantidad, es la presencia. Ujú. El Espíritu Santo es el que va a atraer a las personas. El Espíritu Santo es el que va a atraer a esa persona a que se convierta, a que se arrepienta. Nosotros simplemente demos a conocer quién es Jesús. Nosotros simplemente enseñemos quién es Jesús. Demostremos quién es Jesús. ¿Cierto? Pero el Espíritu Santo va a hacer la obra, no nosotros. Por más de que nosotros le jalemos las orejas, vamos, usted tiene que ir a la iglesia, vamos. Sí, Es que. No, ahí después le va a coger fastidio, rabia. sí, creo que en esa parte quisiera agregar es lo que se me hace un momento decía y era tal vez de tanto creerse, de tanto creerse y de tanto mirar
y decir como no, Dios, para Dios voy a traer tantas almas, no sé qué, ta, ta, ta. Incluso uno se cree que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y es entendible porque pues igual es... Como hacían las iglesias, están haciendo bien las cosas, pero pues les faltaba algo. Sí, de hecho sí, y eso sí es como algo en común que tenían todas, ¿no? Y resalta las cualidades que Dios veía en esas iglesias, pero aún así les decía sus errores. En este caso digo, uno por más, dice Dios que hay que ser humilde, ¿no? Pero entonces en este caso era como, yo me voy a esforzar en la iglesia, me voy a esforzar sirviendo y no sé qué, pero bueno, yo ya llevo años en la iglesia, ya llevo esforzándome como, o sea, a mí no me pasa, ¿sí? ¿Cómo me va a pasar ese tipo de cosas? Pues Dios en la Biblia dice, voy a leérselo, dice, si alguno es, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto está en 1 Corintios 3:18. Es importante aclarar y tener muy presente esta palabra, este versículo, porque no es creernos que no la sabemos y no es creer que estamos haciendo las cosas bien, porque Dios mismo dice que si nos creemos tan inteligentes, dudemos, dudémoslo porque ahí sí llega la sabiduría. Entonces era lo que decía hace un momento, o sea, ¿será que esto sí está bien? ¿Será que lo que estoy haciendo para Dios sí está bien? ¿O solo es porque me lo están diciendo? Ese tema es importante porque lo que hacemos glorifica a Dios. Entonces tú puedes hacer muchas cosas, puedes hacer cualquier cantidad de cosas, pero pues hazte la pregunta, ¿lo que haces glorifica a Dios? Estar con esos amigos glorifica a Dios. Tomar esa decisión glorifica a Dios, ¿cierto? Porque en todo momento lo glorificamos a Él, ¿cierto? Y es donde hemos perdido el primer amor. ¿Por qué hemos perdido el primer amor? Porque hemos dejado que otras doctrinas entren, nos hemos preocupado más por otras cosas que por tener esa relación con Dios. Y por último, vemos este último mensaje, ¿cierto? Que es el mensaje de Tiara en el capítulo 2. Hablo del último mensaje de este capítulo. Es Tiatira, era muy famosa por su comercio, ¿no? Entonces Jesús la elogia mucho, ¿sí? Decía que tenía amor, paciencia, fe, buenas obras. Incluso decía que las obras que hacía iban a ser mucho mejor que las primeras. Las postreras iban a ser mucho mejor que las primeras. Pero había algo, y lo voy a leer en el capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y se busca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos, nuevamente. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí hay algo importante, y es que Jesús, yo me imagino que Jesús ya había enviado el mensaje, ¿no? Sí. De que se arrepintieran. Pues no quieren arrepentirse, ¿cierto? No quieren arrepentirse. ¿Quién era Jezabel, no? Me imagino que Jezabel, no creo que sea la misma del Antiguo Testamento, obviamente, no creo. Me imagino que ella hacía o era algo similar a lo que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ella se creía, me imagino que la de Tiatira era una mujer que se decía ser profetisa, pero que enseñaba obviamente una mala doctrina, ya lo leímos acá. Enseñaba a seducir, a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos, ¿cierto?
Pero para entender bien este tema de quién era Jezabel, ir al Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, ¿cierto? Sí. 16-23, ahí podemos encontrar muchas veces en Primera de Reyes del 16, del versículo 29 al 31, pero básicamente era la mujer de la tierra de Fenicia, fue la esposa de Acab, el rey de Israel, que gobernó durante la época en que Elías fue profeta, incluso hasta intentó matar al profeta Elías, Sí. ¿no? Sí. Él ocasionó la caída del reino del norte e introdujo en Israel las peores formas de adoración fenicia, ¿ya? Reemplazando así la adoración a Dios. Mató a muchos profetas. Intentó matar al profeta Elías, como ya lo había dicho. Ujú. Y lo único que dio fin fue su muerte, que eso fue horrible. Sin embargo, vemos que, o sea, intentó matar a muchos profetas, ya sabemos, Jezabel, lo pueden leer ahí en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, como el final. Pero pues para no hacerlo más largo, entonces, ¿qué hacía esta Jezabel de Apocalipsis, del mensaje de Tiara? Enseñaba y seducía a los siervos de la iglesia a fornicar, ¿cierto? Y a comer cosas de sacrificadas de los ídolos, pues que ya lo hablamos anteriormente, ¿sí? Creo que la iglesia sigue así, ¿cierto? Quiere agradar a Dios, quiere hacer que los pastores lo vean, quiere parecer mejor cristiano, Ujú. Pero empezamos a escuchar la voz de otra persona. Empezamos a escuchar la voz de los que ya poco a poco van desfalleciendo, ¿cierto? De los que nunca Jesús llamó, ¿sí? Creemos que todo el mundo es profeta, creemos que todo el mundo es enviado de Dios, ¿sí? Y tal vez nos dicen cualquier cantidad de profecías con la fecha y la hora, y me decía por ahí una canción, Dios ni siquiera se ha enterado, ¿sí? Nos dicen Jesús te dice hoy que el día 23 de diciembre del año tal, usted va a recibir su casa y se lo profetizamos, Sí. ¿sí? Y Jesús nunca se ha enterado de eso. Pero escuchamos eso, porque nos llenan de emoción, claro, pues que nos endulzan ese oído y dejamos de escuchar eso. Y nosotros como jóvenes nos dejamos endulzar también el oído por eso, ¿cierto? Uh-huh. Y nos llevamos más por la carne, por los deseos, por lo que hacemos, por lo que queremos, y queremos ser los mejores cristianos. Pero la iglesia tiene el síndrome de Jezabel. Actualmente la iglesia tiene el síndrome de Jezabel. Seguimos la inmoralidad, creemos que todo estará bien, que Jesús nos está dando la oportunidad, pero seguimos ignorándolo. Nos está diciendo arrepiéntete. Tal vez este mensaje sea para eso también, ¿no? Sí. Jesús está diciendo, te estoy dando la oportunidad. La iglesia, te estoy dando la oportunidad, pero tú sigues ahí. Y no te quieres arrepentir, y no te quieres arrepentir, y no te quieres arrepentir. Y lo seguimos ignorando, como si no nos importara, seguimos teniendo ese egoísmo, ¿sí? Vemos como poco a poco van creando tantas ideologías, últimamente se han creado tantas ideologías que han llegado también incluso se han adentrado a la iglesia, tantas ideologías, no solo de las diferentes comunidades, sino también ideologías incluso cristianas, ¿cierto? Y se han adentrado dentro de la iglesia, perdón la redundancia, ¿sí? Pero han estado ahí y han quedado como en primera fila. Y no entendemos que eso no va. No entendemos que las cosas no van y que por ahí no va. Que Jesús nos está dando la oportunidad
Sí, para arrepentirnos, pero seguimos ahí, que mientras, seguimos dormidos. que mientras hay vida hay esperanza. Y eso es lo que Dios nos está dando la posibilidad de entender, de comprender y el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que seguimos dormidos. Sí, Hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido esa pasión. Cuando Jesús hablaba en el mensaje de la iglesia de Éfeso, volver a las primeras obras, es volver a ese primer amor. Es hacer lo mismo que hacíamos al principio. sí, Enamorarnos nuevamente de Jesús. Enamorarnos nuevamente de lo que nos enseñó. Escucharlo nuevamente. acercarnos. ¿Sí? Acercarnos más a Él. Mire que cuando nos acercamos cada vez más a Él, entendemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Entendemos que lo fundamental es comprenderlo y que Él nos va a enseñar que lo fundamental es tener esa relación con Él, es poder encontrar ese punto y dejar que la iglesia despierte y a ayudar a la iglesia a despertar, porque seguimos dormidos, pensamos que tenemos todavía tiempo, que tenemos tiempo para hacer y deshacer como nos da la gana y mejor dicho, Y hay que estar preparados. cuando Jesús está diciendo otra cosa. Jesús nos está enseñando que nos está dando la oportunidad para que nos arrepentamos. Sí, ¿Sí? Nos está dando la oportunidad para volver a ese primer amor. Por eso lo dice siempre en cada uno de los mensajes. En cada uno de los mensajes siempre termina con la misma frase. sí, ¿Cierto? el que oiga, el que tiene, ¿qué? Dice, ¿Ley? sí. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cierto? El que tiene oído, Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ajá, El Espíritu le habla a las iglesias que ya lo conocen. ¿Sí? Él no le está hablando a un no creyente o a una persona que todavía no lo conoce. sí. Él está hablando ya a las iglesias que ya lo conocen. Que ya Y tuvieron su primer amor. en este momento siento que está sucediendo eso, ¿cierto? Que Jesús nos está hablando, y no que yo lo estoy diciendo, Jesús me está diciendo, no. Jesús sigue hablando a las iglesias, a la iglesia en general, que nos despertemos, porque estamos dormidos, porque el mundo se sigue perdiendo, nosotros los jóvenes nos seguimos perdiendo y seguimos creyendo en doctrinas y estamos en ideologías que poco a poco nos van alejando de la presencia de Dios y ni siquiera le damos la oportunidad. Y es momento de empezar a predicar esa palabra, es momento de hacerlo, es momento de ir allá donde están todas esas personas que se están desviando del camino, es momento de despertar. Sí, y que la mejor solución, el amigo número uno, ¿cuál le puede ayudar en tanta confusión es la Biblia? Sí, ahí igual. Algo que, o sea, el mismo versículo, 1 Corintios 3:18. Si te crees inteligente, pues hazte ignorante, porque así vas a tener sabiduría. Así nos enseña más y aprendemos más. Y es importante eso, que si tenemos dudas o algo, tal vez el hombre nos pueda responder por medio de Dios, pero no siempre. No siempre. Pero para eso está la Biblia. Esas son nuestras leyes que hay que tener muy en cuenta, porque acá está muy específico y son cosas que, como digamos, una costumbre que tenemos en ese programa es que vamos a la Biblia, al antiguo tiempo y no sé qué, pero lo pasamos al tiempo actual y encaja perfectamente. O sea, la Biblia puede seguir pasando los años y aún así su escritura es tan clara cuando uno se acerca a Dios, cuando Exacto. uno le pide la sabiduría a Dios. Exacto. Igual, esto no. Aquí la palabra de Dios
la Biblia, ¿cierto? Ujú. No tiene errores. Mm-mm. Igual en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y Ajá. redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Ujú. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es Sí. momento de entender que esta escritura está inspirada por Dios, Ujú. ¿cierto? Que nos enseña, porque y nos enseña y además nos enseña a corregir también. Es tiempo de que la iglesia se levante. Y una de las cosas importantes es arrepentirnos, de lo cual vamos a hablar en el siguiente programa, Sí. porque pues ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a hablar en el siguiente programa de el arrepentimiento, de cómo la iglesia se tiene que arrepentir para despertar, para empezar a despertar, cómo nos tenemos que despertar, pero Para prepararnos. tenemos que arrepentirnos porque en todos los mensajes dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Sí. Y el ¿sí? por qué. Y si no, también dice, y si no, pues ya sabe qué va a pasar. Ujú. Entonces, vamos a hablarlo en el siguiente programa. Muchas gracias por ver este programa. Dios los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús, TUCJ_11. Las páginas de la iglesia Rompiendo Muros, en Facebook, en Instagram y en YouTube. A nosotros nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y YouTube. Sí. No olviden pues compartir este mensaje y empezar a entender lo que el Espíritu nos está diciendo, porque nosotros no somos nosotros, es el Espíritu. Sí. Y nada, yo creo que muchas gracias. Dios los bendiga. Y no olviden que esto es Tómenos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga.